Ahora en JN Noticias vamos a abordar el tema de la violencia contra niños y adolescentes, diagnóstico, atención y prevención. Es por esa razón que nos encontramos con Rosa Vallejos, ella es coordinadora de incidencia de Save the Children. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, nosotros también agradecidos que nos inviten para hablar de un tema que es muy triste, el tema de la violencia, pero que requiere ser abordado. Y realmente tenemos cifras, indicadores indignantes. Uno de ellos es el que, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer, se saca, es que en el Perú un menor de edad es violado cada 2 horas. Esto es increíble. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, en realidad los índices de violencia son bastante elevados, como indicas. Y no solamente hablamos de la violencia sexual, y yo creo que es importante eso levantarlo, ¿no? Efectivamente, más del 70% de casos de violencia sexual, donde las más afectadas son las niñas y las adolescentes. También encontramos casos de violencia cotidiana en el hogar, ¿no? En la última encuesta de ENARES, señala que el 74% de niños entre los 9 y 11 años refería haber sido víctima de violencia física y psicológica en su casa, lo que nosotros llamamos en buena parte castigo físico y humillante. Y también los adolescentes en mayor porcentaje, en el 81%. Entonces lo que está pasando es que los niños y niñas están viviendo en un mundo de violencia donde no se les respeta su condición de personas y sujeto de derechos, ¿no? Es indignante realmente. Otra de las cifras que se tiene es la cantidad de niños desaparecidos, 11 niños desaparecidos por día. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De repente las instituciones no les están dando la atención necesaria? Yo creo que el deber de cuidado es de todos, todas las personas, no solamente las familias y las autoridades tienen un deber de protección frente a los niños. Es la propia comunidad la que debe enfrentar esta protección, la que debe asumir la protección. Y en esa medida, ¿qué me estoy refiriendo? Que si nosotros vemos un niño o una niña andando solo en la calle, tendríamos que dar cuenta, avisar a la policía, al serenazgo, lo que esté más cerca, a que hay un niño que está andando solo, ¿no? Porque también es peligroso para el niño estar en este contexto. Y eso no tiene que ver necesariamente con de quién es la culpa, si es la mamá o el papá, quién no tiene el niño, sino cualquier ciudadano debería estar atento. Y luego que si pasa uno de estos hechos, en este caso la Policía Nacional del Perú es la obligada a hacer la intervención de manera inmediata. Ahora, en el marco normativo se indica que uno cuando sabe que su niño no ha venido, su hijo no ha vuelto a la escuela, para poner un ejemplo más específico, uno puede llamar y decir mi hijo no ha llegado. Esta situación ha mejorado en los últimos tiempos porque antes decían que tenía que pasar 72 horas o 24 horas para poder dar cuenta y eso limitaba a poder ubicar a los niños y niñas. Ahora la policía tiene un sistema articulado que debe avisar la alerta con las características del niño para que se pueda encontrar ese niño o esa niña, pero de manera inmediata. No hacer juicios ni calificativos, porque a veces cuando se van las adolescentes, lo primero que a veces le dicen algunas personas se habrá ido con el enamorado. Y es lo que se tiene que erradicar definitivamente, y sobre todo si se trata de instituciones tan importantes como la Policía Nacional del Perú. En todo caso, estaríamos hablando de un trabajo coordinado que se tiene que hacer y que parte desde el ciudadano, la familia y diferentes ministerios. En ese sentido, ¿qué es lo que tendría que hacer el Perú como Estado para poder proteger a nuestros niños? Bueno, yo creo que en el tema de la protección a la niñez y la adolescencia lo que está faltando es que el ente rector, que en este caso lo lidera el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asuma su rol como tal y sea fortalecido para que esta entidad haga la rectoría y articule la intervención de todos los sectores. Efectivamente, educación, salud, trabajo, Ministerio del Interior, todos, porque son varias instituciones solamente las que siempre escuchamos, que generalmente es educación, es salud, es sino todos puedan hacer un trabajo articulado. Y hay una política que es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia que establece cuáles son los objetivos para enfrentar la violencia, establece cuáles son las metas, que es reducir la violencia y era acabar con la violencia al 2021. Pero eso ha quedado ahí escrito en la norma porque hay una debilidad del sistema. Y esto requiere mayor interés, mayor priorización de la niñez
en la agenda pública, porque si bien es cierto el Estado ahora ha aumentado ingresos, ha hecho mayor inversión, hay un presupuesto nuevo que se está haciendo para atender la violencia contra las mujeres, hay un programa nacional contra la violencia familiar y sexual que incluye a los niños, no ha sido suficiente y ha demostrado en estos años que la inversión para los niños es muy reducida, no alcanza el 1%, y que las labores de prevención que se han hecho son mínimas. En realidad son actividades, no son programas específicos para enfrentar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y eso es un tema que venimos nosotros desde Save the Children y las organizaciones de sociedad civil demandando hace varios años. Y pareciera que hablamos de lo mismo hace varios años. ¿Y cuáles son esas acciones que realizan desde estos colectivos y otro tipo de organizaciones civiles? Bueno, muchas de las organizaciones de sociedad civil, incluidas Save the Children, trabajan programas de prevención para enfrentar la violencia, pero también se coadyuva y se colabora con el Estado para la implementación de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, yo podría mencionar las de Save the Children, que tienen que ver con la realización de programas de disciplina positiva en la crianza cotidiana, que son programas dirigidos a padres y madres para que enseñen sin usar violencia, ¿no? Y es todo un programa de varias sesiones de trabajo con padres y madres y que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, para hacerlo, nosotros tenemos aliados que son organizaciones de sociedad civil, Paz y Esperanza y Acción por los Niños, con el cual hemos llegado a más padres y madres, tanto en Huánuco, en Apurímac, en el mismo Lima, en varias zonas de Lima, principalmente Lima Sur, para enseñar a padres y madres no educar de manera violenta. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos convocado al Estado, al MIM, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Colegio de Abogados, a varias organizaciones a que se capaciten en la metodología para que puedan hacer el efecto de cascada y en el caso del Estado implemente políticas públicas. El MIM tiene su programa de competencias parentales que indica que está trabajando en el tema, pero no sabemos a cuántas familias llega, porque no sabemos si su programa llega a varias familias, pero el Ministerio de Salud sí hizo una réplica en los programas de etapa vida niño y etapa vida adolescente, implementando, y el año pasado llegó a implementar y capacitar al personal del país. Y a eso nos parece que es un logro de poder coadyuvar a que el Estado asuma su rol. Y ahora estamos trabajando un programa de disciplina positiva para docentes, porque los docentes no son ajenos a usar a veces violencia en la enseñanza. Y también hemos hecho alianza con el Ministerio de Educación porque ya hemos capacitado el año pasado a su personal en esta metodología, que es una metodología nueva que está aplicando Save the Children, y esperamos ya trasladar todo el paquete de metodología, materiales para que el Ministerio de Educación lo asuma y nosotros dispuestos a colaborar en ello, ¿no? Esa es como parte de labor de prevención. De prevención. Pero ustedes supongo que también tienen otro tipo de labor ya para cuando ocurren este tipo de casos, ¿no? Sí, en el tema de ocurrencia de casos, en realidad, algunas de las organizaciones hacen algunos servicios más dirigidos de sociedad civil. Nosotros directamente no asumimos la atención de los casos, porque esa atención le corresponde directamente al Estado, porque es su obligación de tener un sistema de protección que atienda y logre la rehabilitación de la persona víctima de violencia. Y en ese sentido el Estado es al que le corresponde hacer ese seguimiento. Pero como Save the Children, nosotros también, para apoyar al Estado, diseñamos un programa que lo trabajamos en Huánuco con Paz y Esperanza, que era la formación de operadores del sistema de protección en todo lo que es enfoque de derechos de la niñez para efectos de que puedan ellos atender adecuadamente a los niños y organizarse todas las organizaciones de sociedad del Estado y sociedad civil para formar una red de protección y prevención. Identificando los riesgos de mi zona, puedo luego enfrentarlos. Y eso se ha constituido y se ha establecido una ruta de intervención y atención en casos de violencia sexual y se ha diseñado un programa específico. Y lo bueno es que el año pasado el gobierno regional de Huánuco ha asumido todo ese paquete completo de obligaciones con todas las organizaciones del Estado en Huánuco. Entonces un poco el tema es ir con la práctica que tiene sociedad civil para enfrentar violencia, ir pasando estas buenas prácticas para que el Estado lo asuma y coadyuvar en algo a contribuir a la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No directamente, sino indirectamente a través de quienes lo tienen que hacer, ¿no? Y que se asuma
en diferentes instancias también, porque las municipalidades locales, provinciales, también pueden realizar esa labor y como usted nos comenta, ¿no? Un gobierno regional que también lo ha tomado. ¿De qué manera deberían las municipalidades de repente acoger este tipo de proyectos? Las municipalidades tienen también sus obligaciones establecidas en su ley orgánica de municipalidades que tiene que ver con la protección y la promoción de los derechos del niño, y no solamente se refiere, cuando se habla de promoción de derechos del niño, que tiene que tener una Defensoría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, una DEMUNA, o fortalecer ese servicio. También le indica que hay otras áreas de trabajo para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Entonces la municipalidad tiene una responsabilidad muy importante frente al tema. Y bueno, desde ya nosotros también como colectivo de Grupo Impulsor consideramos que la intervención para atender a toda la violencia no solamente le corresponde al Estado, al sector del MIM, el primer nivel de gobierno, el gobierno nacional, sino también el gobierno regional y el gobierno local. Y un trabajo articulado, intersectorial, es importante para poder enfrentar la violencia. ¿Cuán importante es trabajar en materia de prevención? Bueno, esa es el quid del asunto. Y es hacia donde nosotros, Save the Children y otras organizaciones de sociedad civil, nos hemos agrupado en un grupo que se llama el Grupo Impulsor para poner fin a la violencia, en el marco de una alianza internacional, justamente para hacer incidencia en que haya mayor labor de prevención, pero con inversión, ¿no? ¿Y por qué es importante la prevención? Porque la prevención hace que el Estado intervenga antes que ocurran los hechos. Entonces, lo que se tiene que hacer son estrategias para trabajar desde la formación en familias, con los niños y niñas, en las familias, en la escuela, para trabajar el tema de un trato adecuado, el respeto entre varones y mujeres, el respeto a las diferencias, el rol de género que le corresponde a cada uno. Eso es importante para prevenir violencia, y si no trabajamos prevención desde diversas formas, que puede ser el programa de disciplina positiva, el programa de padres y madres, el programa de habilidades sociales para los niños, el trabajar autocuidado con niños y niñas, enseñarles a los niños a respetarse a ellos y a respetar a otros. Si no trabajamos en prevención, está de más de seguir insistiendo que se mejoren todos los servicios, que vamos a dar plata para crear más centros de emergencia mujer, en el caso de niñez, más unidades de protección especial en todo el país. O sea, seguimos creando servicios para atender los hechos de violencia, cuando deberíamos concentrar todas nuestras energías y la mayor parte de nuestros recursos en hacer que la violencia no ocurra. Que ya no haya ni un niño más violentado en su casa, ni castigado en su casa, ni violentado en la calle, en la comunidad, ni en la escuela. En todos los espacios debe ser respetado como tal. Pero eso no es una tarea fácil. Y es una decisión que tiene que atender el gobierno ahora. La violencia se tiene que prevenir ahora. No podemos seguir indignándonos, porque salen todos indignándose, diciendo que cómo es posible que haya la violencia, que hay que meterlo preso, o sea, todo el mundo está diciendo que no es buena la violencia, pero nadie hace nada para reducirla. Tenemos que hacer más cosas en todo caso. Y yo digo ahí el tema, el Estado tiene una gran responsabilidad, la comunidad tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad como ciudadana. Entonces, si yo como ciudadana no me estoy preocupando en formar a mis niños, a mis hijos, como personas respetuosas de los derechos humanos de otros, ¿qué estoy haciendo? Pero si yo solamente le hablo que hay que respetar, no funciona. Si es que yo no los estoy respetando a ellos, si yo no respeto a mi hijo o a mi hija, entonces, ¿cómo puedo enseñar? Efectivamente. Eso es uno de los pilares de la disciplina positiva, cuando hablamos que los adultos somos modelos de los niños y niñas. Además, tenemos que tomar en cuenta que los niños son de nosotros, son de todos, no solamente de su familia, no solamente de sus padres, y eso siempre tenemos que tener en cuenta y también inculcar en el hogar. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué importante mensaje hemos dado a los ciudadanos hoy de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes y trabajar en materia de prevención.